Vamos a iniciar con oración en esta mañana de escuela dominical. Dios glorioso, damos gracias, Señor, nuevamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es la que has tomado, Señor, para sí, para satisfacer tu propia justicia, tu propia verdad, tu propia santidad, en cuanto a tus planes con el hombre. Señor, por eso hoy, Dios, nuevamente nos reunimos para recibir de aquello que has planeado para tu pueblo redimido, Señor, y para todos aquellos que llamas al arrepentimiento. En este momento, Señor, queremos que nos ayudes con tu Espíritu Santo, de manera que podamos todos fijarnos en las Escrituras, someternos a las Escrituras, ser humilde, ser manso, Señor, reconocer todos los que estamos aquí que no tenemos el mensaje en nuestras manos y no somos dueños del mensaje, sino que este es tu mensaje, esta es tu voluntad, Señor, y esta es tu revelación eterna, Dios, y que todo lo que estamos acá, Señor, estamos dependiendo de esta y estamos rogando para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y el que nos las entregue y la pueda esculpir en nuestro corazón, de tal manera que vivamos no solo de pan, sino de tu palabra y por siempre. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, vamos a iniciar un nuevo tema de escuela dominical. Ustedes saben que yo he venido enseñando la confesión de fe, que nos identifica como iglesia, la confesión de fe bautista de 1689, y vengo enseñando diferentes doctrinas. En el día de hoy voy a iniciar una nueva doctrina, y es la doctrina de el arrepentimiento para vida eterna. Es la doctrina del arrepentimiento para vida eterna. Así que esta doctrina es vital, es esencial que usted y yo la sepamos. Si nosotros no tenemos claro por las Escrituras la doctrina del arrepentimiento, no podemos nunca probar la obra que el Espíritu Santo previamente realizó en nuestras vidas. Voy a aclarar eso. Repito, si nosotros no tenemos bien claro la doctrina del arrepentimiento, ¿para qué? Para vida eterna, jamás podemos probar o experimentar la obra que el Espíritu Santo ha realizado previamente en nuestras vidas. Así que cada uno de nosotros, a través de esta doctrina, puede realmente probar ese llamado que Dios nos ha realizado a los que Él ha querido, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Yo acudí en primera instancia a buscar algunos conceptos del arrepentimiento para que tengamos un poco de luz. Acuérdense que vamos definiendo las cosas. A veces en algunos hay que redefinir la verdad, porque tenemos conceptos que no están tan claros, pero hay que redefinirlas, no porque haya cambiado la doctrina, sino porque nosotros no lo aprendimos bien. Entonces, el arrepentimiento, lo voy a decir, el arrepentimiento es el fruto de la fe. Eso lo veremos en algún momento. El arrepentimiento es el fruto de la fe. ¿Qué se puede concluir ahí? Que sin fe, si no hay previamente una fe, jamás podrá llegar el paso de arrepentimiento. Y eso es muy claro. Aquí voy a aclarar un aspecto. ¿Cuál es el aspecto que voy a aclarar? Algunas veces ustedes y yo
nos hemos un poco devanado los sesos pensando en dónde empieza la responsabilidad de Dios y en dónde termina, y en dónde empieza la soberanía de Dios y en dónde termina, y dónde empieza la responsabilidad nuestra como creyente y en dónde termina, ¿verdad? Voy a tratar a través de esta doctrina y en este aspecto en particular decirle en dónde empieza su responsabilidad y mi responsabilidad en cuanto a hijos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos hablando de la doctrina del arrepentimiento para vida eterna. Pero devuélvase un poquito. Cuando ustedes hablan de doctrina, lo primero que hablamos de la doctrina de la creación. Y no es la primera doctrina, la doctrina de la Biblia. Aunque usted empieza en la Biblia leyendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero usted no le puede enseñar al niño o al adulto que Génesis capítulo 1, la doctrina que está hablando en primera instancia es la doctrina de la creación. No, la doctrina que se está enseñando en Génesis 1 y 2 como complemento es la doctrina del Dios creador. ¿Me hago entender? Es decir, la doctrina de Dios en primera instancia. Así que la primera doctrina que uno encuentra en la Biblia es la doctrina de Dios. ¿Quién es primero? ¿Dios o la creación? Es obvia la respuesta, ¿verdad? Es Dios. De tal manera que la primera doctrina que nosotros encontramos es en el principio que creó, pero ¿quién? Dios. O sea que la creación está subordinada, está debajo de. Así que la idea principal allí es Dios en primer lugar. Obviamente el capítulo 1 y el capítulo 2 va a narrar, va a contar sobre la creación de Dios, que es otra doctrina, ¿verdad? Y la segunda doctrina que hablamos nosotros, lo que estoy hablando es justamente para decirle por qué sin fe no hay arrepentimiento. Es la doctrina de la Dios, creación, con C. La doctrina de la caída, ¿o no? La doctrina de la caída. Esto que estoy diciendo es en un orden de la revelación especial, ¿no? En el orden que usted va encontrando en la Biblia. Eso quiere decir que yo no estoy hablando en este momento. Ustedes dirán, no, pero lo primero es el decreto eterno. Obviamente sí, estoy basándome en el contexto de una teología bíblica, lo que encontramos. Antes de Dios, antes de la creación, ¿qué se estudia? Los decretos de Dios, que hubo un pacto. Me estoy refiriendo en este momento en el orden de la confesión, la doctrina de Dios, la doctrina de la creación, luego la doctrina de la caída. Entonces, usted está caído y después de que usted está caído hay un llamamiento de Dios. ¿Usted hace algo o no hace algo? No. Usted no hace nada. Entonces eso se corresponde a la responsabilidad de la persona o a la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios 100%. Y a la vez, cada criatura debe creer, pero no quiere ni puede. Entonces, después de ese llamamiento que viene, ese llamamiento eficaz, o sea que sí va a llamar a la persona, viene una cosa que se llama que la ¿qué viene? Después del llamamiento que Dios llama, este llamamiento eficaz, viene el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Usted qué hizo ahí? No hizo absolutamente nada, porque estaba muerto en sus delitos y pecado. Y bueno, ahí suceden otras cosas que no voy a mencionar. Ahí viene la justificación y viene el punto de partida de Pero después de la regeneración, ¿qué es lo que usted recibe para poder iniciar ese proceso
como nuevo creyente? ¿Qué es? La fe. O sea, primero se nace de nuevo y luego el Señor da la fe como un don. ¿Estamos? No como algo natural, sino como un don. Dios da el don. La fe salvífica. ¿Estamos? ¿Usted qué hizo ahí cuando Dios le dio la fe? Antes de que se la dé. Absolutamente nada. Y a la vez era responsable de creer, pero usted no hizo nada. Entonces, hasta ahí usted no ha hecho nada. Pero resulta que ahora usted Dios lo va a involucrar en esa responsabilidad espiritual, en esa nueva posición. Después de la regeneración viene la fe, y después de la fe, ahí sí viene un fruto para evidenciar esa fe, para materializar esa fe. ¿Cuál es? En ese caso sí viene el arrepentimiento. Por eso, todo esto que dije era para explicar esa primera frasecita que dije. El arrepentimiento es el fruto de la fe. O sea que si usted no ha nacido de nuevo, y si usted no ha recibido esa fe, jamás usted tendrá un día arrepentimiento. Sí, para decir, compré esto, ay, me arrepiento. Tal vez eso sí. Sí, tengo eso, tomé esta mala decisión. Sí, eso sí. Me hago entender, eso sí. Pero yo estoy aquí hablando de algo específico, y es el arrepentimiento ¿para qué? Para vida eterna. Es decir, no basta con que usted haga un mal y usted se arrepienta y usted diga, bueno, me arrepentí, qué pena, y ahí se le exija un perdón. ¿Me hago entender? No, el arrepentimiento para vida eterna, el arrepentimiento bíblico es fruto de la fe, y ahí sí usted y yo tenemos la responsabilidad de arrepentirse. Ahora bien, si usted se ha arrepentido por sus pecados, y yo también, ¿saben? Y no ha sido en los méritos de Cristo, por la fe, por lo que Él ya hizo a favor de nosotros, usted tiene que arrepentirse de su propio arrepentimiento. Y si es de lo que se ha dolido y le han salido muchas lágrimas, la embarré. Usted tiene que arrepentirse de sus propias lágrimas, porque el arrepentimiento es un fruto ¿de qué? De la fe. No es porque usted diga, ay, es que yo sí, y diga, hice esto mal, y como hice esto mal, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a arrepentirme. Es que yo no soy así. Yo no soy así. Usted siempre tiene que mantener en tensión que el arrepentimiento para vida eterna tiene que ser en los méritos. ¿Me hago entender? Bajo la conducción, bajo la orientación de la fe. Usted no debe pensar, la embarré, ay, ¿y cómo? ¿Qué se puede hacer? Usted se da... Eso no tiene mérito. ¿Me hago entender? No. Alguien decía en estos tiempos, ¿yo de qué me tengo que arrepentir si mi causa de mi lucha tenía un propósito? Entonces, el arrepentimiento es el fruto de la fe. Fe de la fe. Mire que yo me siento muy bien como humano, que haga algo mal y yo diga, ¿qué tal que yo tenga esta motivación? La embarré con el hermano o la embarré con la hermana, me voy a arrepentir. Yo no quiero que la hermana o el hermano vea ese mal carácter en mí. ¿Qué les parece esa idea? Muy buena idea. No, pero lo podemos pensar. Sí, claro. Y nos refugiamos en un caparazón allí. O sea, la embarré, qué pena. Entonces, si usted dice, la embarré, qué pena, la hermana ahora, ¿qué va a decir de mí? Esas reflexiones son naturales, pero si esas reflexiones no se someten
a la fe. Me hago entender que yo me arrepiento no porque yo sea bueno, ni porque no quiero que descubran mis pecados, sino porque realmente yo tengo que darle gloria, tengo que darle alabanza, tengo que producir arrepentimiento y tengo que mostrar. Por eso dije al principio que el arrepentimiento es un fruto de la fe. Miren lo que dice Lutero en sus 95 tesis. Dijo en sus 95 tesis que toda la vida cristiana debería estar marcada por el arrepentimiento. Toda la vida cristiana debería estar marcada por el arrepentimiento. Juan Calvino dice que el arrepentimiento es un proceso que dura los años mozos y de la adolescencia solamente. ¿Aceptan ese concepto? No. Calvino dice que el arrepentimiento es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Dice que el arrepentimiento no es meramente el comienzo de la vida cristiana, es la vida cristiana. Implica, aquí usted dice, bueno, ¿y cómo materializo eso, no? Implica confesión de pecado. Y cuando digo confesión de pecado, mejor dicho, ustedes han escuchado hablar muchas veces del proceso de santificación. ¿Me hago entender? Y cuando dice ese proceso, bueno, ¿cuáles son, digamos, las acciones? ¿Cuáles son las acciones que evidencian ese proceso de santificación? ¿Cuáles son? El arrepentimiento. Porque se trata de el proceso de santificación se trata de mortificar mi pecado para conformar mi carácter a la justicia de Cristo. Pero ¿Me hago entender? involucra también la fe. O sea, la parte práctica de la fe, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, yo digo, la Biblia dice esto, qué bonito. Pero si es lo que dice la Biblia, no es un espejo para confrontar mi alma, entonces yo no. Mejor dicho, cada vez que uno está leyendo la Biblia, estamos caminando en el arrepentimiento. Porque es para eso. Y es para eso. Ya lo voy a demostrar, ya lo voy a dar algunos ejemplos. Entonces, implica confesión de pecado, ¿verdad? El arrepentimiento, escuchen bien, esto es lo que el Espíritu Santo ha dejado en algunos, en la historia de la iglesia, a través de estos hombres. El arrepentimiento es la respuesta de por vida del creyente al Evangelio en su vida, externa, mente, corazón, actitud y voluntad. El arrepentimiento es la respuesta de por vida del creyente al Evangelio en su vida. Externa, mente, corazón, actitud y voluntad. Oiga, ¿no les parece que esto suena como latigazos? Uno toda la semana luchando. No falta quien le diga algo, no falta quien lo ofenda, no falta quien ofenda, no falta quien nos haga despertar un ánimo allí feo en nuestras vidas. Y para que usted venga a la iglesia y se siente el domingo y le diga, oiga, tiene que arrepentirse. O sea, para que, oiga, arrepiéntase. Que el Señor nos diga, deberíamos venir a la iglesia y recibir una cosa, un poco de un aliciente, un estímulo, ¿no? Para calmar todo ese embate de la semana, ¿verdad? Pero el Señor nos manda que vengamos el domingo y que estemos toda la semana en ese proceso. Ya seguimos. El arrepentimiento comienza con convertirse a Dios desde el corazón. ¿Se acuerdan lo que enseñaba el hermano Manuel la semana pasada en la escuela dominical? ¿Desde dónde empieza todo? En el corazón. Sí, desde lo interno, ¿verdad?
El arrepentido comienza con convertir desde el corazón y procede de Dios. Acuérdense de eso. Y repito, esto jamás será aceptado por Dios si no procede de la fe. Implica morir a uno mismo y al pecado y vivir a la justicia en Cristo. O sea, cuando usted se arrepiente, no es porque usted dice, ay, se dieron cuenta de mis fallas. La hermana se dio cuenta que yo mentí. Qué preocupación, no le voy a dar la cara. ¿Me estoy haciendo entender en este punto? O sea, usted, ¿sabes qué está haciendo usted? Usted está salvando, defendiendo su propia dignidad. Y así, en términos muy claros, usted y yo somos orgullosos. No queremos que se den cuenta que ofendemos. No, la base que estoy planteando bajo el trazo de las Escrituras es esta: que el arrepentimiento es fruto de la fe y es justamente para evidenciar la justicia ¿de quién? De Cristo que está en nosotros. No es para que nos vean que definitivamente qué santo es ese hermano. No, mire, yo todavía no he ido a Juan, yo voy a ir a Juan porque yo voy a mostrar unos pasajes bíblicos en su momento. Yo estoy es como dando los conceptos, me hago entender. Ya ahorita vamos a Juan, porque usted dice, pero es que el arrepentimiento es para los impíos. Les voy a demostrar bíblicamente que sí hay un llamado al arrepentimiento, pero si no hay fe en ellos, ¿qué pasa? O sea, ¿saben para quién es el arrepentimiento en concreto? Todavía no digan. Bueno, yo estoy citando a Lutero, creo que fueron maestros. Calvino dice, no limita el arrepentimiento a una gracia interna, sino que lo ve como la redirección de todo el ser del hombre. ¿A dónde? Mire. El arrepentimiento es una redirección de todo nuestro ser, no a la dignidad propia, sino a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cambiando la mentalidad en este momento. Usted embarró, yo también, y he usado ese verbo embarrar. ¿Cómo se conjuga? Yo embarro. Con el hermano. Entonces usted está preocupado en esta mañana, o yo, porque yo la embarré con el hermano X o Y. Usted está de pronto preocupado más por usted que por la justicia de Cristo. ¿Me hago entender? Si usted está más preocupado por usted que por la justicia de Cristo cuando pecó contra el hermano, o cuando el hermano pecó contra usted, si usted está preocupado más por usted mismo, bueno, cuidado, puede ser una situación circunstancial o puede ser que no ha nacido de nuevo. Primero, ¿por qué razón? Porque el verdadero arrepentimiento tiene una causa y es la nueva vida que hay en nosotros. Es que ya somos nuevos, somos nuevas criaturas. Yo voy siguiendo. Acuérdense que el arrepentimiento está en el marco o en la práctica de la mortificación del pecado. ¿Estamos? El arrepentimiento también se caracteriza por la novedad de vida. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, la mortificación es el medio para la vivificación. Ok. Vamos a dejar aquí. Dejemos aquí. ¿Qué es el arrepentimiento? Conceptualmente, la definición. ¿Cómo lo define usted? Según lo que hemos hablado hasta ahora. Es el fruto de la fe, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Es un qué? Es una
es un don de Dios también. ¿Qué más? Es un proceso, ¿verdad? De toda la vida. De toda la vida. Y eso se da porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, les confieso para vergüenza, cuando algunas veces uno hace cosas y uno dice, hermano, te iba a llamar, quedé que te llamaba. ¿Y qué pasó con la llamada? No se hizo, y eso es una cosa muy insignificante, ¿verdad? Pareciera. O tenía una cita contigo, pero no pasó nada. Entonces yo digo, yo puedo como redireccionar la cosa, ¿no? Qué pena. Sí, qué pena, porque ahora el hermano me va a ver como que soy ¿qué? Mentiroso. O incumplido, ¿no? Bueno, técnicamente sí, estoy evidenciando eso. Pero repito, cuidado con una preocupación más en el yo que en la justicia de Cristo. Si usted dice, qué pena, claro, esa qué pena puede maquillar. Qué pena es, voy a usar esta palabra, en español es un eufemismo. La palabra eufemismo es que yo uso una palabra un poco más elegante, más decorativa, para referirme a una situación que es miserable. Por ejemplo, el pecado es un desliz. ¿Me hago entender? Sí. Díganme otra cosa. O sea, es un desliz. Díganme otra palabra así elegante, que no suene como tan miserable, ¿no? El pecado es parte de mi debilidad. No se llama la guerra en Colombia, no se llama no, hay un conflicto de partes armado, eso se llama en español eufemismo, ¿me hago entender? Ya no se habla de arrepentimiento, sino que se habla, no, pues qué falla, pero qué pena. Entonces, qué pena, yo tenía que decirte esto, cumplirte esto, pero qué pena, hermano Guillermo, qué pena. Y suena urbano, ¿verdad? Suena elegante. Sí, pero uno en esas cosas no se está acordando de la justicia de aquel que está en nosotros. Y maquillamos la cosa y la decoramos con una expresión y estamos allí escapando a nuestra responsabilidad moral. Bueno, yo estoy en esta mañana solamente haciendo como, ¿cómo se dice cuando uno está pintando? Un brochazo, ¿verdad? Usted mira las paredes ahí, la primera, esto ya es un brochazo. Todavía no me he detenido ya en aspectos puntuales, estamos en un brochazo, ¿verdad? Ahora, después de esta primera parte hasta ahora, vamos a mostrar, ahora sí, vamos a mirar algunos aspectos ¿quiénes se deben arrepentir? Vamos a ir a Apocalipsis. Bueno, vamos a mirar, en esta partecita, la primera fase, ¿cuál era? La que estaba enseñando. Era definición, ¿verdad? Del arrepentimiento, definición. Definición, ya sabemos que es un proceso que dura toda la vida. Ya sabemos que son pecados, tiene que ver con la confesión de pecado. Vamos a mirar en general, no voy a explicar el pasaje como tal, pero solamente vamos a identificar. Primero se observa la palabra, luego se interpreta y luego se aplica. ¿De acuerdo? Primero se observa, luego se interpreta y luego se aplica. Vamos a hacer una observación aquí.
¿Qué es lo que estamos buscando? Aclarando. ¿Quiénes se deben arrepentir? Y eso suena, que le digan en la cara, oye, María del Rosario, arrepiéntete. Y si uno se lo dice así con vehemencia, arrepiéntete. Yo me arrepiento por usted también, mijito. Sí, y usted no hable tampoco, igual todos pecamos. Suena así. O sea, y miren que este tipo de discurso bíblico, este tipo de enseñanzas a veces no es muy frecuente en los púlpitos. ¿Por qué? Bueno, oiga, el Señor hoy nos habló por medio de sus escrituras y hay que arrepentirnos. Casi nunca hablamos de esa manera, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo va a hablar aquí a una iglesia, ¿verdad? ¿Ya lo buscaron conmigo? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 5. ¿Por qué voy a citar estos pasajes? Para que ustedes vean en qué contexto se llama al arrepentimiento. Bueno, obviamente ustedes, no voy a explicar el pasaje, permítame solo identificar. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, acuérdense, habían perdido un poco, habían descuidado lo espiritual estos hermanos. Eran hermanos, no digo que todos los que estaban ahí, pero le estaba hablando a los hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde, ¿notamos? Has caído. El Espíritu Santo nos ayuda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice ahí más? Y arrepiéntete. O sea, la iglesia debía arrepentirse. Fíjense, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y hay una amenaza si no te arrepientes: si no, vendré pronto, ¿sí o no? A ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres, mire, eso es clave. Aquí no le está hablando a los impíos. Aquí no les está hablando. Mire, ¿qué estamos haciendo? Que el Espíritu Santo incluso toma un vocero general que hay en nuestra alma y en la conciencia y nos dice: eso no está bien lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué dice puntualmente? Arrepiéntete de eso. Y si no te arrepientes, cuidado, quitar el candelero. Tú quiere decir: tú eres mío, tú eres del Señor, tú eres mi hijo y en ti mora el Espíritu. Pero si no miras a mí, si no te arrepientes, quitaré de ti tu candelero. Y esto se puede entender: la disciplina, dura cosa es caer en manos del Señor, y el Señor hace lo que quiere para traer disciplina. Ok, ellos estaban haciendo cosas buenas, versículo 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras. O sea, eran creyentes, decían: esto no agrada al Señor, pero a la vez tenían otro pie en el terreno de las cosas que le agradaban a ellos, que debían arrepentirse. Arrepiéntete. Bueno, yo les dije que no iba. Miremos el capítulo 2, versículo, en el capítulo, digamos, 16, versículo 16 del capítulo 2. Versículo 14 primero del capítulo 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor, cuando dice pocas, no está queriendo decir: no son muchos mis pecados. No. Acuérdense.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ok, y explica que había dejado introducir una doctrina diferente en la iglesia, bla, 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 dice ahí. Y también, versículo 15, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. Por tanto, ¿qué dice allí? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y peleará contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, en fin. Hay diferentes aspectos, y esto es para la casa, en la medida que usted, el Espíritu le guíe y le ilumine. Si usted mira estos contextos, eran situaciones totalmente diferentes. Una iglesia tenía esto, otra iglesia tenía diferente. Bueno, y usted se mira a sí mismo y yo me miro, y uno se da cuenta que hay algo en nuestras vidas que debemos confesar y arrepentirnos y apartarnos. En serio que sí. O si no, que alguien en este momento se levante y se vaya. No, en serio, no vuelva más. ¿No es así? En serio. Es así, no volvamos más. Todos los que estamos aquí sentaditos en esta mañana, empezando por mí, debemos arrepentirnos. Y yo no pretendo recabar en su conciencia y decir, hermana, hermano, usted debe claro, obviamente hay exhortación, nos confesamos los pecados unos a otros, pero en este momento cada uno de nosotros sabe, de acuerdo a las Escrituras, que hay pecados en nuestras vidas. Eso suena como muy... Yo lo voy a decir mejor en términos del apóstol Juan. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y alguien que esté aquí dice, bueno, y si está usted afirmando eso, entonces ¿dónde está la obra del Espíritu? ¿Acaso ya no somos pueblo de Dios, nación santa, real, sacerdote? Pues sí, lo somos. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero estamos en este proceso. Bueno, ¿por dónde vamos? Apocalipsis capítulo ¿qué? 16. ¿Y qué es lo que? Versículo 21 del 2. Versículo 20 primero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, había un liderazgo allí, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo. ¿Notan esa expresión? Y le he dado tiempo. La paciencia de Dios, ¿recuerdan? ¿Para qué? Para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. Y miren esta, voy solamente a dar una puntadita de las consecuencias, de algunas de las consecuencias si no hay arrepentimiento. ¿Qué dice el versículo 23? Y a sus hijos se heriré de muerte. ¿Perdón? Y a sus hijos se heriré de muerte. 23. ¿Y qué más? ¿Y a quién más? Y todas las iglesias sabrán que yo soy. ¿Ustedes quieren que les dé una noticia acá? Y a veces usted dice, ¿y esa iglesia se acabó? Bueno, usted dirá, se acabó porque se murió el pastor, o porque renunció el pastor y no hubo pastor, o porque el local lo cerraron. Pueden haber muchos factores, ¿verdad? Pero nunca uno dice, esa iglesia se acabó porque esa iglesia, el Señor la terminó. El Señor la acabó soberanamente. Localmente estoy hablando, ¿no? No la iglesia.
¿Por qué estoy diciendo esto aquí? Mire, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte y Dios daré a cada uno según. Bueno, y resulta que hay más. En serio, aquí hay más. Versículo 3 del capítulo 3. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy argumentando bíblicamente? Acuérdense que las 7 iglesias no son 7 en cuanto a números, sino que las 7 iglesias en todos sus aspectos muestran rasgos distintivos de la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me comuniqué en ese punto? O sea, las 7 iglesias aquí mencionadas no son 7 iglesias, ¿sí me hago entender? Sí, literalmente en el sentido de Asia Menor, cuando estaban, ¿verdad? Localmente. Pero lo que el Espíritu Santo quiere mostrar es que las 7 iglesias es el rasgo, es la muestra de la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender? Y que en esas 7 iglesias se puede observar la obra del Espíritu Santo en ellas. Tanto es así que hay una iglesia que no se les exhorta a arrepentirse, y es la iglesia de Esmirna. ¿Nota? No está hablando que esa iglesia sí no tenía de qué arrepentir. Ese no es el punto. El punto es que aquí lo que estamos viendo es la fidelidad de Dios en la obra del Espíritu Santo, en que no todo es pecado en la iglesia, sino que el Espíritu Santo obra y está preservando en santificación a la iglesia. ¿Me comuniqué en ese punto ahí? Porque usted dice, ¿cuál era la única iglesia que no se le llamó al arrepentimiento? Por último, versículo 19 del capítulo 3 de la iglesia de la Odisea. Pero miren el 15 primero. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios está hablándole allí a la iglesia. A la iglesia. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos. ¿A quién? A los que aman. ¿Está hablando a la iglesia o está hablando a los impíos? A la iglesia. Le está hablando a la iglesia, a los que aman. Sé pues celoso y ¿qué más? Y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Y usted dirá, pero es que es obra de Dios el arrepentirse. Sí, pero recuerden que ya es fruto de ¿qué? Dicho de esta manera, usted sí lo puede hacer, pero obviamente que sí lo puede hacer en la base de ¿quién? De la nueva vida que hay en usted, de su nuevo nacimiento. De su nuevo nacimiento. ¿Me hago entender? Usted dice, no, pero ahí sí yo puedo o no puedo. No, usted ahí debe proceder al arrepentimiento porque ya hay una base espiritual, ya hay una vida espiritual, y es la vida del Espíritu que está en nosotros. Bueno, concluyamos, ya terminamos. Y hoy no fuimos, todavía falta mucho, pero solamente quiero decirles lo siguiente, y para todos los que estamos acá, son buenas noticias las que Dios nos da a través de este sermón, de esta escuela dominical, y es justamente eso, que si usted quiere saber si realmente ha nacido de nuevo, si realmente ha recibido la fe como don de Dios, bueno, ahí sí cada uno meditemos. Nosotros estamos todos los días practicando ese camino del arrepentimiento, o usted y yo son de aquellos que parece que estamos encalleciendo la conciencia. O sea, estamos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y
y nunca nos detenemos, nunca ponemos un pare, y sabemos que estamos haciendo eso y parece que continuamos y tratamos un día como de arrepentirnos, pero caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Ahí es donde vuelvo a lo que dije en algún momento. Cuidado, examinaos si estamos verdaderamente en la fe. Esa es una prueba. Cada uno, como dice Santiago, cada uno de su propia concupiscencia. Mire si está siendo tentado y en qué estamos. Y si en lo que estamos rogando el perdón del Señor. Oremos. Señor amado, gracias por esta mañana. Hemos iniciado, Señor, hoy el tema del arrepentimiento, Señor, para vida eterna. Te ruego en el nombre de Cristo que muestres nuestro pecado. Por favor, Señor, muestra nuestro pecado. Y hazlo, Padre, a través de tu palabra, es el medio que usas. Incluso puedes hacerlo a través del cuerpo de Cristo, de otros hermanos. Señor, a veces hasta lo usas con los mismos impíos. Se dan cuenta de cosas en nuestras vidas, Señor. Señor, te ruego que esta enseñanza bíblica que inicia hoy, Señor, nos pruebe y nos ayude a entender cómo vivir como salvos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.